Muy bien, vamos a continuar con la segunda parte de la enseñanza que comenzamos hace 8 días, titulada ¿Cómo manejar el dinero sabiamente? ¿Cómo manejar el dinero sabiamente? Estamos abordando la novena buena obra que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Esta buena obra tiene que ver precisamente con mayordomía. Los cristianos debemos tenerla bien clara. Nosotros somos mayordomos. Amén. Eso es importante. Somos mayordomos. Nosotros no somos dueños de nada. No somos dueños de nada. Así usted tenga todo el argumento que tenga y usted diga y demuestre, pero es que mire, es que a mí fue el que me tocó sudarla, a mí fue el que me tocó sacrificarme para poder ahorrar durante tantos años para tener esto. Cuando pensamos de esa manera, estamos blasfemando contra Dios, porque realmente el dueño de todo es el Señor. De hecho, ese fue el primer principio rector que estuvimos estudiando hace 8 días. Y vamos a continuar en esta mañana estudiando 2 principios rectores o 2 principios más rectores que nos pueden empezar a mostrar con claridad la ruta correcta para el manejo sabio de nuestras finanzas. ¿Cuántos quieren cada día crecer en sabiduría para manejar las finanzas? Las finanzas es una área muy importante. Es muy importante en nuestra vida y Dios nos pide que seamos sabios también en ello. Me gustaría iniciar leyendo Deuteronomio capítulo 8 para tomar como base un recordatorio de lo que Dios a través de Moisés le hizo a la generación joven que iba a ingresar a tomar posesión de la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 8. La primera parte nos habla de la buena tierra que Israel iba a poseer. Y la segunda parte de este capítulo es una amonestación que Dios le hace al pueblo a través de Moisés a no olvidarse de Dios. Dios, cuando dio la ley a su pueblo, fue muy reiterativo con este principio. Por favor, no se olviden de dónde los saqué. No se olviden de lo que hice por ustedes. No se olviden de quién es el que le da a ustedes la provisión. No se olviden de mí, en otras palabras. Y es lo que Dios nos sigue diciendo en este tiempo, porque podemos caer fácilmente en esa tentación de olvidarnos de Dios. Dice la palabra: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Miren los propósitos de los desiertos, mis hermanos. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Son 3 cosas fundamentales que se convierten en propósitos de los lugares desérticos, de los lugares difíciles. Te afligió, te hizo pasar hambre, te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. El vestido que llevabas puesto nunca envejeció, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo, porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez,
y donde no te faltará nada, tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Allí comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Ahora viene la amonestación. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir los mandamientos, decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas y las habites. Cuando tus vacas y tus ovejas aumenten, la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tengas sea creciente, se ensoberbezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, que en una tierra de sed y sin agua te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas. Diga conmigo: Él es quien me da el poder para adquirir las riquezas. Ahora diga conmigo: esto es gracia. Qué interesante. En la ley hay elementos de gracia, ¿sí? Porque en la ley se podía llegar a pensar que si alcanzaba algo era por su esfuerzo. Pero aquí el Señor le está diciendo: mira, aunque te estoy diciendo que pongas por obra mis mandamientos, que pongas por obra mis estatutos, nunca olvides que aunque por ser obediente te va a ir súper bien y vas a ver mi poder, vas a ver mi prosperidad, mi abundancia, nunca olvides que no es por eso. Es porque yo soy quien te capacito para hacerlo. Amén. Pero si llegas a olvidarte del Señor tu Dios y vas tras dioses ajenos, los sirves y ante ellos te inclinas, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Como las naciones que el Señor destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz del Señor vuestro Dios. Pregunto, iglesia, según este pasaje, ¿es importantísimo escuchar la voz de Dios? ¿Es importantísimo obedecer los mandamientos del Señor? Hace 8 días estuvimos escudriñando el principio rector acerca de que Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. En esta mañana quiero que miremos el segundo principio y lo vamos a llamar: todas las cosas provienen de Dios. Pareciera que fuera como igual, pero es diferente. El primero nos habla precisamente de que el que reina y el que domina y el que gobierna es Dios. Pero el segundo principio nos habla de las cosas que vemos, las cosas que tenemos, las cosas que hemos logrado. ¿Realmente quién las genera? Dios. Así que este es un segundo gran principio respecto al dinero y respecto a las posesiones. Todas las cosas provienen del Señor. Dios no solamente es el dueño, Dios es el generador de todas las cosas. Él es el que genera la riqueza, Él es el que genera la provisión, es el que genera los recursos. Ese trabajo que tú tienes, ¿lo generó quién? La inteligencia con la que te desenvuelves, la destreza con la que te desenvuelves en esa responsabilidad laboral, ¿quién la genera? Dios. Amén. Entonces, este es un principio que nos quiere llevar a alinearnos con lo que había claro en el corazón de David. Él dijo en primer libro de Crónicas 29:12: las riquezas y la gloria provienen de ti.
Porque la tentación a la que fácilmente podemos caer es que todo lo que tenga que ver con la parte material, Dios queda excluido. Y eso no es lo que realmente vemos en la Biblia. Así como incluimos a Dios y creemos y tenemos una capacidad de fe para creer que Él puede ayudarnos en las crisis, en los problemas familiares, en los problemas de salud, también debemos ser capaces de creer que Él es el dueño de las finanzas, de nuestras finanzas. Él es el dueño, pero también es el que genera todas las cosas que tenemos, que disfrutamos. Ese plato de comida que disfrutas en la mañana, al mediodía, en la noche, Dios lo generó, Dios lo proveyó. Siempre me ha gustado, y esto lo he dicho en otras ocasiones, y me gusta siempre pensar cuando estoy frente a un plato de comida, pensar en el proceso tan maravilloso que tuvo que Dios cuidar cada uno de esos, tanto por ejemplo si es la carne de ese animal, si es por ejemplo un grano, un frijol, cómo Dios tuvo que cuidar todo el proceso, desde el comienzo de la germinación de ese grano hasta llegar a mi plato. Eso es un milagro, amén. El hecho de que llegue a nosotros alimento significa que es la manera de Dios decirnos: yo soy quien genero todo lo que tú necesites. Una de las cosas que Dios añoraba que el pueblo de Israel tuviese bien clara y bien claro en su corazón al ingresar a una tierra politeísta, una tierra donde para cada necesidad había un Dios, era que el pueblo entendiese y tuviese bien claro que definitivamente ellos no necesitarían de nadie más, sino solo de Él, para todas sus necesidades. Y esto es lo que Dios nos dice en esta mañana. Sé que todos los que estamos aquí tenemos muchas necesidades, de todo tipo, de toda situación, pero te digo de parte de Dios, para todas y cada una de esas necesidades, no necesitamos a nadie más, solamente al Dios verdadero. Amén. Él es el único que necesitamos, el Dios verdadero. Por eso dice Deuteronomio 8:17, que nos cuidemos de pensar que nuestro poder y nuestra fuerza, la fuerza de nuestra mano, es la que nos dan la capacidad para atraer las riquezas. Que nos cuidemos de ese pensamiento, sino más bien, como dice el versículo 18, acordémonos del Señor nuestro Dios, porque Él es el que nos da el poder. Diga conmigo, poder. ¿Saben qué es poder? Habilidad. Él es el que nos da la habilidad para poder hacer las riquezas. Ese sueldo que llegó hace poquito allá a tus manos, fue Dios quien te dio la habilidad. Amén. Fue Dios quien te dio la habilidad y por tanto, Él fue el que lo generó. Principio número 3. Principio número 3. Nosotros y todo lo que tenemos pertenece a Dios. Amén. Nosotros y todo lo que tenemos pertenece a Dios. Mire que los tres principios están corroborando en nuestro corazón una misma cosa. Nosotros somos criaturas y Dios es el creador. ¿Sí? Nosotros somos las criaturas y Dios es el creador. En el diseño de las finanzas, en el diseño del dinero, fácilmente se puede tergiversar este principio. Se puede tergiversar este principio. En el momento en que yo empiezo a administrar el dinero a mi manera, cuando yo administro el dinero que me llega como yo pienso que debe ser y no como Dios lo ha preestablecido en su palabra, ahí ya estoy violando uno de estos principios rectores. Dice la Biblia en el Salmo 103, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Esto es interesante porque a Dios le pertenecemos por partida doble. Primero le pertenecemos por creación y segundo le pertenecemos por redención. Amén. Por eso toda la humanidad, todos los seres humanos pertenecen a Dios. Algunos en primera instancia por ser criaturas y otros, en el caso de nosotros, segunda instancia, por ser criaturas y por ser redimidos, por ser salvos, porque Dios pagó un precio
un precio muy alto. ¿Recuerdan cuál fue ese precio? 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces no nos pertenecemos a nosotros mismos. Si no nos pertenecemos nosotros a nosotros mismos, te pregunto, entonces lo que hacemos y lo que tenemos, ¿será que tampoco nos pertenece o sí nos pertenece? ¿Cierto que no nos pertenece? Le pertenece a Dios. Por eso el rey David, después de haber dado una ofrenda sumamente millonaria, fueron millones de dólares lo que él logró amontonar con el propósito de poder dejar todo listo para la construcción del templo, la casa de Dios. Él dijo en el primer libro de Crónicas 29:14: todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Se lo dijo uno de los reyes más ricos que han existido en la tierra, el rey David, ¿sí? Él mismo se dio cuenta que aunque logró organizar una cantidad de riqueza para el propósito de bendecir el proyecto de la casa de Dios, él dijo, bueno, esto no es mío, esto no es mi tesoro, no, es de Dios. Pero qué privilegio que de lo mismo que Él me permite administrar, me permite también usar para honrarlo y para bendecirlo. Qué bonito tener en nuestro corazón esa mentalidad, reconocer que todo pertenece a Dios, que le pertenecemos a Dios y por tanto nuestra mayor pasión debe ser utilizar las cosas que Dios nos ha dado para su honra y para su gloria. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia respecto al dinero? Hay algunos mandamientos que encontramos muy claros en las Sagradas Escrituras sobre el tema del dinero. Por ejemplo, encontramos muy claramente en la Biblia que el Señor desea que su pueblo no incurra en deudas. Amén. Dios desea que su pueblo no incurra en deudas. Y voy a entrar, como les dije hace 8 días, voy a empezar a entrar aquí en algunos temitas un poco controversiales, pero que es necesario que los tengamos muy claros a la luz de la palabra del Señor. Estamos en una cultura que se caracteriza por el consumismo, todos lo sabemos. Hoy, consciente o inconscientemente, el modus operandi o la manera de actuar en nuestra vida diaria, lo que hay en el inconsciente colectivo es que para poder ser felices, para poder sentirnos plenos, para poder estar a la par del tiempo que vivimos, tenemos que entonces endeudarnos, ¿sí? El mismo sistema financiero, que es un sistema faraónico, apunta precisamente a que la humanidad viva como esclavo. El sistema faraónico es un sistema piramidal, es un sistema donde apunta precisamente que la mayor cantidad de personas que se encuentran abajo enriquezcan a los que están arriba, ¿sí? Y para que eso se dé, entonces los de arriba que tienen poder económico se inventan maneras, estrategias para que los de abajo todo el tiempo estén esclavizados para producir. Y algo que conocemos hoy en día es precisamente el crédito, ¿sí? El crédito es una forma muy clara de poder mantener al ser humano esclavizado. Ahora, yo no voy a irme a los extremos de satanizar ciertas cosas, porque al fin y al cabo, como les he enseñado, mis hermanos, Dios nos da a cada uno la sabiduría para que decidamos hacer un uso correcto de las finanzas. Amén. Yo no voy a satanizar las tarjetas de crédito, pero sí depende mucho de la manera como las usemos, ¿sí? Yo personalmente tengo una tarjeta de crédito y ha sido una bendición de Dios y he podido comprar algunas cosas de manera sabia. Y uno tiene que ser sagaz en manejar ese sistema, porque si el sistema nos controla a nosotros, pues termina obviamente asfixiándonos.
Pero si somos sagaces y tenemos la sabiduría de Dios, terminamos entonces más bien aprovechando, ¿cierto? Un ejemplo muy básico, mis hermanos, una manera para que usted pueda aprovechar beneficios interesantes que ofrecen las tarjetas de crédito, ¿sí? Productos que se ofrecen en los mercados, pero que solamente se puede pagar es con tarjeta, ¿sí? Y usted dice, uy, no, pero impresionante, mira la cantidad de rebaja que me hacen. Esos beneficios se lograrían siempre y cuando nosotros, más que manejar mentalidad de crédito, manejáramos mentalidad de ahorro. Amén. Y aprender a esperar y a tener dominio propio, para que cuando llegue el momento indicado y usted tenga ese dinero, usted use esa tarjeta de crédito. Y al usar esa tarjeta de crédito, teniendo usted ya su dinero, aprovecha el descuento, aprovecha la ganga, ¿sí? Y usted queda feliz y contento. Así es. Varias cosas las hemos hecho así con mi esposa. Por ejemplo, deseábamos hacía un buen tiempo tener una buena nevera, ¿sí? Y veíamos que todos, porque eso es lo que pasa, ¿no? Empezamos a ver que en la familia, uy, todos estaban cambiando nevera y nosotros nada. Y empieza ahí mamón, a volverse mamón con el estrés. Y empieza la presión, ¿por qué todos tienen y yo no? ¿Sí? Entonces, si todos tienen, yo también tengo que tener. Ese es el poder emocional del dinero. Y pues vamos a ahorrar, ¿sí? Vamos a ahorrar. Y empezamos entonces a esforzarnos, a sacar un porcentaje de lo que Dios nos da mensualmente, a sacar un porcentaje. Generalmente nosotros, les cuento una intimidad, generalmente nosotros cuando salimos a predicar y Dios nos bendice con alguna ofrenda, siempre esas ofrendas las tenemos determinadas para cosas del hogar, ¿sí? Eso lo hicimos también con el carro. Y, hermanos amados, resulta que cuando llegó el momento en que ya teníamos el 100% cubierto de lo que sabíamos más o menos cuánto puede valer una buena nevera, dijimos, bueno, ahora hay que estar pendientes a las gangas. Y sabíamos que o en el mes de las madres o en el mes de los padres. Esa es la fecha propicia para comprar electrodomésticos y a muy buen precio, ¿sí? Y claro, llegó el mes del padre. En el mes de la madre habían otras gangas, pero no. Dijimos no. Además yo quería como que ese fuera un regalito para el papá. Y cuando llegó junio, hermanos, del año pasado, se dio una ganga donde terminamos ahorrándonos, hermanos. Y en serio, porque hay que también mirar que hay algunas gangas que son mentirosas, ¿sí? Pero honestamente, por ese esfuerzo que hicimos, Dios nos dio el privilegio de ahorrarnos más de 900,000 pesos. ¿Sí? Más de 900,000 pesos. Y siguieron pasando los meses y estuvimos corroborando el precio de esa nevera y sí era cierto, y averiguamos en otros lados. Entonces no fue una ganga soplada, sino que realmente era una ganga real, una ganga verdadera. Cuando hicimos esa compra, entonces ya sabíamos que teníamos el dinero, pagamos a una sola cuota, ¿sí? Y cuando llegó el extracto, ya estaba la platica. Qué gozo, qué alegría, se disfruta. No debemos ni un solo peso y sí nos ahorramos 900,000 pesos y quedamos con un buen elemento, ¿sí? Pero es muy triste, hermanos, cuando nos sometemos al sistema y nos rendimos al poder emocional del dinero. Ay, es que yo quiero tenerlo. Ay, pero es que ya es hora. Ay, pero es que me lo debe la vida. ¿Cierto? Ay, pero ¿por qué el vecino sí y yo no? Y está la tentación ahí. Y empieza la carne a decir, oye, pero mire, ¿qué tanto es ir y comprar? Mire, pasa la tarjetica. Y el sistema está bien estructurado para esclavizarte. Que si tú no estás atento y por la emoción de comprar algo, no dijiste a una, a dos, a tres cuotas y se te olvidó. El sistema te lo lanza a 36 cuotas, ¿sí? Y si tuvieras que pagar durante 36 meses eso que sacaste, estarías pagándolo 4 y hasta 5 veces más. ¿No es eso un sistema de opresión? ¿Sí? Sabiendo hoy en día que, dizque legalmente,
Los intereses de tarjetas de crédito pueden estar hasta entre el 23 y el 28%. Piense cuánto usted estará pagando solamente porque quería tener algo a corto plazo. Si usted quiere tener algo, si usted quiere obtener algo que usted sabe que lo merece, que usted lo necesita, que sería muy bonito tenerlo en su hogar, pues proyéctelo. Dios te da la capacidad ¿de qué? De organizarte, de planearte. El problema, mis hermanos, es que estamos dejándonos atraer por esa impaciencia, nos estamos dejando afectar por esa tendencia a que todo tiene que ser ya, gratificación inmediata. Nosotros estuvimos por muchos años, hermanos, estuvimos ahorrando por el carro. Y les cuento un secreto. Aquí yo mismo en la iglesia recibía presiones, ¿sí? Recibía presiones. Pastor, mire, ya es hora. Mire que usted está en Cañaveral y usted sabe, hay que mostrar ahí una buena imagen. Y a veces me sentía un poco como, y a veces decía, Señor, ¿será que tú me estás hablando? Y un momento, hermanos, donde estuve tentado, ya teníamos la plata a comprarnos el carro. Fuimos a los diferentes concesionarios y miramos y todo. Hermanos amados, y recuerdo que ya teníamos visto el modelo y la emoción de saber que el dinero ya estaba ahí. Cuando en esa noche el Señor fue muy claro conmigo y me dijo, o me mostró más bien todo el esfuerzo que nos había tocado durante esos años con mi esposa para reunir ese dinero. Y me dijo, ¿tú qué quieres hacer con ese dinero? ¿Que se capitalice, que aumente o que más bien se esfume? Y eso me dejó, me caló en el corazón. Y fue cuando él me dijo, escoge, ¿el carro o la casa? ¿El carro o la casa? Y yo miraba la casa y decía, Señor, pero la casa, pero... Claro, la casa, pero ¿cómo? ¿Cómo? Le dije, Señor, pues obviamente yo quiero la casa, pero no veo cómo. La veo difícil. Pero mire lo lindo, cuando uno decide hacer lo correcto, el Señor empieza a respaldar esa decisión. Y Dios empieza a colocar personas y empieza a colocar consejo y empieza a colocar una cantidad de cosas que le van mostrando a uno poco a poco cómo la niebla se va disipando y el panorama se va aclarando. Hablé con mi esposa el otro día y ella dijo, yo estoy de acuerdo, yo estaba en lo mismo, tenía esa misma inquietud. Creo que no se justifica, no creo que sea el tiempo todavía de tener carro. Primeramente el techo. Y ya venía en camino también Samuel David. Entonces, decidimos entonces meternos en el tema de la casa. Y el Señor empezó a orquestar tantas cosas que no me alcanza la mañana para contarle cada detalle, pero fueron muchas cosas que el Señor empezó a orquestar paso tras paso, donde con esos pasos Él era diciéndonos, yo estoy con ustedes, sí será posible, sí se va a poder. Fueron meses estresantes, eso sí. Fueron meses complicadísimos, pero después entendí que Dios le permite a uno, los desiertos, ¿se acuerda lo que leímos? Le permite a uno pasar por esos momentos donde uno ya quiere tirar la toalla y decir, no, me rindo, para que uno aprenda luego a valorar, ¿sí? Yo entro a mi casa y yo digo, ay Señor, qué bendición. De paso me regaló un apartamento donde tiene un techo tan bonito, ¿sí? Esos techos ya no existen hoy, no los hacen. Y yo lo miro y cuando estoy acostado en la camita miro hacia el techo, ay Señor, qué bendición. Ese techo es el símbolo de que tú eres el Dios que respalda sabias decisiones, ¿sí? Sabias decisiones. Y no hay nada más bonito que poder estar uno disfrutando algo de lo cual se hizo correctamente, ¿sí? ¿De qué me sirve subirme en un auto súper lujoso, en un auto mejor dicho, para chicanear, sabiendo que lo estoy debiendo, sabiendo que me están allá en el banco diciendo, oye, está atrasadito 3, 4 cuotas, pilas porque de pronto va a tocar qué? Eso no es vida. Compramos el apartamento, lo estamos pagando, pero ahora es como si ya estuviéramos, el arriendo que estamos pagando es para nosotros, ¿sí?
Bueno, para los niños. Ya falta poco, mis hermanos, qué bendición. Y pasaron más o menos unos 10 a 15 meses, mientras nos estabilizamos con el tema de la casa y empezamos entonces a proyectarnos con el carro. Lo de menos era sacar un préstamo, ¿verdad? Lo de menos era eso, sacar un préstamo. Hermanos, hicimos averiguaciones en concesionarios, en bancos, bueno, y lo importante de calcular, de hacer cuentas, de no dejarse emocionar, sino también ser racional en cuanto a eso. De siempre estar ¿cómo es la palabra? A la defensiva del demonio de deuda, porque es un demonio, ¿sí sabían? La deuda es un demonio. El demonio quiere mirar a ver cómo te esclaviza. Y entonces, en algún momento se dio la oportunidad del Cheviplan. Eso nos hablaron pestes. Y mire, con la mayoría de gente que hablamos, no, eso, mire, eso a tal persona le pasó esto, a tal persona no se lo entregaron, a tal persona se desesperó, eso no fue capaz porque lo necesitaba ver allá. Yo dije, bueno, es por eso. Porque ahí es donde no hay congruencia, ¿sí? Estoy buscando un plan que me obliga a ahorrar, ¿sí? Pero en realidad lo que yo quiero es tenerlo ya. Eso genera un conflicto. Entonces yo me senté con mi esposa y le dije, bueno, yo quiero que tú me digas, mi amor, ¿quieres el carro ya o crees que podemos esperar? Y ella me dijo, pues esperemos, porque la idea no es endeudarnos. Hicimos las cuentas, hermanos, y metiéndonos por Cheviplan, si duráramos 5 años pagando, que son las 60 meses del plan, en esos 5 años, por el valor del automóvil que escogimos, terminaríamos pagando solo de interés 4.600.000. Nos fuimos a los bancos y nos fuimos a los concesionarios que nos decían, no, mire, le entregamos el carro ya, 0 intereses, después de 1 año le empezamos a cobrar. Hicimos las cuentas, los mismos 5 años, pagando esa misma cantidad, estaremos pagando en solo intereses 19.200.000 pesos. En solo intereses. Con esas cuentas dijimos, bueno, entonces 4.600.000 durante 5 años es algo justo, ¿sí? Pero la idea no es pagarlo en 5 años, ¿verdad? Es en menos tiempo. Y empezamos, hermanos, a ahorrar, a esforzarnos, a sacrificarnos, a negarnos a muchas cosas que de pronto en ese momento diríamos, ay, pero mire, no, tenemos este plan, ¿sí? Listo, vamos a negarnos. Y cuando llegó el momento, el Señor planeó que fuera para el momento más especial. El día del cumpleaños de mi esposa de este año, nos llamaron y nos dijeron, su carro queda adjudicado o quedó adjudicado en esta asamblea. En los próximos días los llamamos para que hagan todas las vueltas y vengan a recogerlo. El 16 de febrero, el día de mi cumpleaños, el día del cumpleaños de mi esposa, Dios decidió darle ese regalo a mi esposa, ¿sí? Y por eso es que ella lo maneja. Y saber en estos momentos, hermanos, que ya nos quedan menos de 2 años. Menos de 2 años. Honestamente nos quedan 18 meses para terminar de pagarlo. Y sentarse en un carrito nuevo, 0 kilómetros, y sintiendo que hubo un esfuerzo que Dios recompensó, es lo que lo llena a uno de agradecimiento, no de orgullo, de agradecimiento y decir, Señor, gracias porque tú eres quien nos das el poder para adquirir las riquezas. Y no se siente uno atado a ese sistema, hermano, que ese sistema es el que lo mantiene en una carrera de ratas, en una carrera donde uno, por más que se esfuerza, uno dice, ¿y cuándo será que voy a salir de esto? Y entre más pasa el tiempo, siente que más la carga es más pesada. Hermanos, necesitamos la sabiduría del Señor. Y lo primero que tenemos que tener claro en nuestro corazón es empezar a tomar una decisión. A partir de este momento no quiero endeudarme. Diga conmigo, a partir de hoy no quiero endeudarme. Ahora, diferencie una deuda de una inversión. Amén. Que eso es diferente.
Una deuda es algo en lo que usted mete la plata y nunca más la va a recuperar. Amén. Una inversión es donde usted obviamente coloca dinero, pero con sabiduría y con conocimiento de causa usted sabe que el propósito de haber metido ese dinero ahí es para que luego se capitalice, ¿sí? Pero igual, hermanos, necesitamos tener la base para cualquier decisión que hagamos con el dinero, y es ahorrar. Yo quiero motivarte, iglesia, para que valoremos el principio del ahorro. Aprendamos a ahorrar. Yo sé que aquí hay personas muy buenas en ese tema, ¿sí? Y los motivo para que lo sigan haciendo. El ahorrar, honestamente, no es tanto para que usted llegue a tener plata, mucha plata, no. El ahorrar es para que usted forme el carácter que necesita para tener dominio propio, para que usted aprenda a vivir con menos de lo que gana. Lo que les decía hace 8 días. Cuando usted saca el diezmo, está aprendiendo a vivir con menos de lo que gana. Cuando usted saca el diezmo para usted, ¿sí? Diezmese a usted mismo. Yo le enseño esto en los cursos prematrimoniales a las parejas. Les digo, vivamos como lo hace el pueblo judío, ¿sí? Seamos supremamente disciplinados en sacar el diezmo para Dios, para que nunca se nos olvide que Él es el dueño de todo. Saquemos el diezmo para poder ayudar al necesitado, al pobre, al desvalido, al que no tiene cómo salir adelante, porque hay gente, el Señor dijo, siempre ustedes van a tener pobres, ¿sí? Los pobres siempre van a estar con ustedes. Y el Señor dice en su palabra, bienaventurado el que piensa en el pobre. Salmo 41. En el día al malo el Señor lo librará, lo guardará y le dará vida, y será bienaventurado en la tierra. No lo entregará a la voluntad de sus enemigos, dice la palabra. O sea que ese diezmo para bendecir al necesitado. En este caso, en el judío sacaba o saca ese diezmo para bendecir a un extranjero, o para bendecir a una viuda o a un huérfano. Y está el diezmo, o el tercer diezmo, que es el diezmo generacional. Proverbios 13:22. El bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos. Esa es la columna de inversión. Entonces, así como le diezma a Dios, le diezma al prójimo, se diezma a sí mismo. Ahí están las 3 relaciones. El judío siempre se mueve en esas 3 directrices: relación vertical, relación horizontal y relación personal, ¿sí? Entonces, qué bueno que usted empiece a inventarse una deuda más. Así como en el mes a usted le toca pagar lo de la luz, pagar lo del agua, pagar el teléfono, pagar la televisión, pagar la hipoteca, pues páguese a usted mismo. Páguese a usted mismo. Y eso le va a dar moral. Eso le va a llenar a usted de ánimo, y usted va a decir, oye, pues de todos modos, sí, mire, no me quedó mucho, pero me quedó algo. Pero es muy tenaz cuando a usted le ha tocado todo el mes, trabaja y trabaje para luego darle el dinero a otros. Esfuércese y saque algo, y empiece entonces a crear una columna de inversión. La columna de inversión tiene 2 fases. La primera fase es la fase del ahorro, que es ahí donde muchos se quedan. Ay, no, pero es que mire, tan poquito. Yo he motivado aquí a muchas personas y al principio se emocionan y tal, y pasan 3, 4 meses, ay pastor, pero es que 20,000 pesitos mensuales, 15,000 pesitos mensuales. Yo, pero hágalo, porque aquí el asunto no es la cantidad que usted después va a poder recoger. Aquí el asunto es la disciplina, el carácter que usted va a formar, que va a ser supremamente fundamental para que luego Dios le pueda entregar mayor riqueza. Porque Dios te está entrenando, y Dios nos está entrenando para que el dinero trabaje para nosotros y no nosotros trabajar para el dinero. Ahorrar es un principio muy válido para poner a trabajar el dinero. Primera fase, fase de ahorro. Y mientras estás ahorrando, empieza a buscar la manera de, a ver, ¿cómo se diría esa parte? Empiece como a cerciorarse, a conocer negocios. Hable con personas que usted sabe que están haciendo cosas que a usted le gustaría hacer, inversiones que están haciendo y que a usted le gustaría invertir. Hable con esas personas, invítelos a almorzar, llénese de ese conocimiento, ¿sí? Y ese conocimiento puede llevarlo a usted cada día a minimizar el riesgo, a saber si vale la pena meter la plata en eso o definitivamente toca cambiar el negocio. Son 2 cosas que hay que hacer en esa primera fase: ahorrar y al mismo tiempo
consultar. Amén. Cuando ya tenga un dinero específico, una cantidad X representativa y que pueda ser el comienzo de la inversión, pues invierta. Ahí sí invierta. Porque la inversión es para apalancar, es para que el dinero genere un ingreso mayor. Siempre va a haber un riesgo en la inversión, pero la idea es minimizar ese riesgo. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Te estoy diciendo esto, mi hermano, porque Dios nos dice en su palabra en Romanos 13:8 que no debemos deber a nadie nada, solamente el amaros unos a otros. Porque Dios sabe que el deber nos coloca como siervos de los demás. Cuando yo le estoy debiendo a alguien algo, soy esclavo de esa persona, ¿sí? Soy esclavo de esa persona. Entonces, Proverbios 22:7, el que toma prestado es siervo del que presta. Ahí está el versículo. Ahora, si usted está aspirando en algún momento también entrar al ministerio, tenga cuidado de no entrar con deudas. En la iglesia cuadrangular siempre se le pide a un aspirante al ministerio que muestre su vida crediticia, ¿sí? Tiene deudas actualmente, tiene que hablar con la verdad. Imagina ingresando al ministerio con deudas, ¿sí? Eso ya va a mostrar que de una u otra manera va a tener mucha tentación para hacer un mal uso de las finanzas, ¿sí? Que va a poder utilizar de pronto el dinero de la iglesia, lo va a utilizar de pronto para sufragar sus propios gastos personales. Y ahí es donde empieza entonces a haber malversación de fondos. Lo segundo, no te afanes por ser rico. Primero, no incurras en deudas. Segundo, no te afanes por ser rico. Si hay algo que le ha hecho daño al mundo, como ninguna otra cosa, es el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ese afán por enriquecerse. Mire, yo voy a comentarles un testimonio, hermanos. Hace unos meses, ya, póngale unos 7, 8 meses, estuve hablando dos veces seguidas, estuve hablando con una persona, es de otro planeta. Y esa persona, en las 2 ocasiones que estuvimos compartiendo y hablando, todo el tiempo fue hablándome de plata. Y todo el tiempo hablándome de las bondades y de las maravillas de un negocio con el cual yo podía llegar, mejor dicho. Y tenía una convicción y una capacidad y una cantidad de cosas, hermanos, que les voy a confesar hoy. Duré más o menos como una semana donde la perspectiva de la vida me cambió. Todo lo que yo miraba y lo que yo analizaba era para hacer plata, ¿sí? Uy, aquí puedo hacer plata. Uy, yo quiero tener más plata. Uy, pero mire, yo puedo llegar a tener mucho más de lo que tengo ahorita. Y un enfoque era solamente en el tener y en el tener y en el tener. Y llegó un momento donde como que yo tuve que reaccionar. Un momentico. La vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posea. Lo dijo Jesucristo. La vida tan preciada y maravillosa que Dios me ha dado, no tengo que reducirla solamente a tener. A ver cómo saco plata para poder aquí acaparar. Y sentí que estaba como coqueteándome un demonio como de ambición, de avaricia, ¿sí? Me tocó poner al diablo en su sitio. Y reprendí ese demonio y dije, no, mi vida no está para la riqueza. Las riquezas son del Señor. Y Él decidirá darme lo que Él quiera. Pero lo que yo quiero es honrarlo a Él a través de mi vida. Si Él quiere darme riqueza, amén, pero que me dé la sabiduría. Que me dé la sabiduría y que me dé la capacidad de ser un mayordomo fiel. Pero que si no, en sus propósitos no está darme mucha plata, que tampoco no me sienta apocado y triste porque, ay, mirando al otro como si tiene y yo no. Que yo pueda ser feliz y contento con lo que Dios me da, como dijo el apóstol Pablo, contentos con lo que tenéis, amén, contentamiento, ser felices y ser contentos con lo que Dios nos da.
Ahora, cuando hablamos, hermanos, de no afanarnos por la riqueza, tenemos que entender que el amar el dinero no es un tema solamente de la gente que tiene plata. Yo conozco gente que no tiene plata y ama más el dinero que un rico. ¿Sí? Hay gente que tiene mucha plata y es despegada, pero hay gente que no tiene casi plata y eso, mejor dicho, su ídolo es el dinero. Entonces mire que no tiene que ver con la cantidad de dinero. La Biblia nos advierte contra los planes rápidos y fáciles de hacernos ricos. El dinero que llega rápido, rápidamente se va. Pero Dios prospera y bendice la diligencia, el esfuerzo, el trabajo. Hay muchos hombres fraudulentos hoy en día que están precisamente usando proyectos para que la gente se haga rica de manera pronta, que le hacen creer a usted que prácticamente con un mínimo esfuerzo usted puede ya tenerlo todo. Cuídese de eso, porque en eso hay engaño. Lo único que hay de cierto en una persona que le habla así es que tiene la intención de robarte dinero. Eso es lo único. Hace unos meses atrás empezó a llegar al celular de mi hermana, preguntando porque ese celular está a nombre mío, y pregunte. Mi hermana Elizabeth siempre se ha caracterizado por ser muy sagaz y mira las cosas, y empezó a indagar. No, es que necesitamos hablar personalmente con él porque queremos informarle que se acaba de ganar $500. Lo único que tiene que hacer es consignar. Ya cuando dijeron consignar, y llamaron varias veces, y ya se habían vuelto intensos, ¿sí? Y Elizabeth la última vez les dijo esto: el señor Elías les manda a decir que les regala esos $500, ¿sí? Pero que él no piensa consignar nada. Y yo sé que a usted le han llegado mensajes así. Tenga cuidado, porque el que se apresura a ser rico es avaro, y la avaricia es idolatría. Proverbios 28:22 dice: se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. No sabe que le ha de venir pobreza. Por eso, hermanos, nuestra tarea como cristianos no es acumular riqueza material en esta tierra. Digan amén. ¿Qué nos dijo el Señor con respecto a hacer tesoros? Mateo 6:19-21: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también. Te tengo una buena noticia. Y ahora que estoy estudiando todo esto del cielo, excelente, vamos a tener tesoros en el cielo. Vamos a tener tesoros en el cielo. La idea de la riqueza no es que sea mala, hermano, por favor entiéndame. Yo no le estoy diciendo que usted tiene que entonces volverse una persona, sí, anhelar la pobreza y vivir con lo mínimo, no. No me estoy refiriendo a la cantidad, me estoy refiriendo al corazón, por favor, entiéndame, al corazón. Si Dios te llega a dar riqueza, y ojalá que así sea, recíbala, pero recíbala con la mentalidad de mayordomo. Si Dios te da riqueza, lo que el Señor te está diciendo es: te voy a usar a ti para que administres de manera sabia esta riqueza, no para que la acumule. El problema de la riqueza radica cuando la quiero coger es para mí, cuando la quiero acumular. ¿Se acuerdan lo que pasó con el rico insensato? Fue y miró los graneros, se dio cuenta que la cosecha de ese año había sido extraordinaria y dijo: ¿qué hago? ¿Qué hago? Mire, en lo único que pensó fue en cómo seguir. En cómo seguir ahí, cuidando y acaparando su riqueza. Ay, ya sé, voy a derribar estos graneros y voy a hacer unos más grandes. Y después cayó en la autocomplacencia, que eso es un pecado terrible. Alma mía, reposa y descansa, porque muchos años te esperan. ¿Y qué dijo el Señor? Necio,
¿No sabes que esta noche vienen por tu alma? Y todo lo que acumulaste, mira la palabra, y todo lo que acumulaste, ¿para quién será? Por eso es otro principio importante: no acumules riqueza. Una cosa es ahorrar, amén, y el ahorro tiene que tener su propósito, pero no acumular, o sea, tener ahí para que nadie me toque y usted se vuelve todo quisquilloso. ¿De qué le sirve ahí tener plata y hasta enmojeciéndosele cuando de pronto usted se da cuenta que otro se lo arroba? Y pasaron los años y usted nunca disfrutó ese dinero, que realmente ese era el propósito, para que lo disfrutara, para que lo compartiera y para que sembrara en el reino de Dios. Esos son los propósitos de las finanzas. Pero por su avaricia, lo único que usted hizo fue acumular, acumular y acumular, y llenarse cada vez más de un corazón pegado al dinero. Eso es insensato. Por eso dice Eclesiastés 5:13: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas, mire, guardadas, o las riquezas acumuladas por sus dueños para su mal. Para su mal. Por eso es que una persona que realmente tiene mentalidad de riqueza entrena y prepara a su descendencia para saber administrar esa riqueza. Y ni siquiera esa riqueza la tiene para dárselo a ellos, es para que ellos la aprendan a administrar. Un rico verdadero lo que hace con sus hijos, con su descendencia, es entrenarlos. No les da todo lo que ellos quieren, sino que, bueno, usted también puede producir. Si yo pude, usted también puede. ¿Qué le voy a dar? No le voy a dar riqueza, lo que le voy a dar es ideas. Te voy a dar enseñanzas. Eso sí. Pero tener solamente para ahí, para acaparar y ya, eso puede ser un mal en lugar de una bendición. Y por eso lo último, mis hermanos, es no hagamos del dinero nuestro Dios. Diga conmigo: no debo servir al dinero, sino solo a Dios. Lucas 16:13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso Dios es muy enfático con el tema del dinero. O soy yo o es Él, ¿sí? O soy yo o es Él. Pero usted no puede tener su corazón dividido. Por aquí, esta partecita para Dios y esta otra partecita para el dinero. Por eso los mandamientos financieros, el Señor dejó los mandamientos financieros para que protejamos nuestro corazón de esa división. Porque Dios lo que nos pide en cuanto a nuestro corazón es un corazón íntegro. Íntegro significa completo, sólido. Dame, hijo mío, tu corazón. Él no dice dame una partecita de tu corazón. Dios dice dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus caminos miren tus ojos por mis caminos. Dios nos está pidiendo todo de nosotros. Y ese todo incluye la parte económica. Por eso es que cuando la gente dice ay, pero mire, es que en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo o casi del diezmo. No se habla casi del diezmo, ¿por qué, hermanos? Porque la iglesia primitiva no diezmaba, la iglesia primitiva lo daba todo al Señor. Amén. O sea, todavía más desafiante. El diezmo era apenas la mínima parte, pero a Dios le daban todo, porque la iglesia había entendido que todo era de Dios, nada era de ellos. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Todo es de Dios. Todo es de Dios. No hagamos del dinero nuestro Dios. La Biblia nos advierte una y otra vez contra el peligro del dinero. ¿Cuál es el peligro que se da en el dinero? El peligro de caer en la injusticia. Por eso se llaman las riquezas injustas, porque forman parte del injusto sistema mundial de Satanás que él controla. Y por eso dice 1 Timoteo 6:9: porque los que quieren enriquecerse, es decir, los que quieren hacer del dinero su Dios, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción
y perdición. Así que termino diciendo, la iglesia, el dinero le puede dar a la gente un sentido falso de seguridad, pero es solamente eso, un sentido falso. No puede ofrecer seguridad verdadera. Primera Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. La Biblia es muy clara cuando utiliza la palabra rico. La mayoría de las veces que utiliza la palabra rico, lamentablemente, tengo que decirlo, lamentablemente tiene que utilizar esa palabra relacionada con el avaro. Lamentablemente. Porque ese es el gran peligro que se corre cuando no nos sometemos como mayordomos al dominio de Dios. Que entonces llega la riqueza, inmediatamente entonces nos volvemos adoradores. Por eso la avaricia es idolatría, adoradores del dinero. Pero yo concluyo diciéndote en esta mañana, hermanos, te puedo garantizar que lo que hay en el corazón de Dios para cada uno de nosotros es que el Señor desea darnos más de lo que nosotros imaginamos. Él desea darnos más de lo que nosotros logramos entender. Pero Él espera que nosotros seamos hombres y mujeres sometidos a su gobierno, a su poder. Le invito para que se coloque en pie, por favor.